Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera de las videoconferencias que vamos a hacer este año. Tenemos con nosotros a Esmeralda Gómez, que ha escrito un libro sobre las pensiones, que es muy interesante y yo creo que lo vamos a pasar un rato divertido y interesante. A Esmeralda la hemos conocido a través de Rullé, que es un gran proveedor de talento, y en Rullé Domingo de Deusto, con los que estamos haciendo muchas presentaciones y espero que sigamos. Y de hecho ya tenemos bastantes cosas programadas para los próximos meses. De momento seguimos en este modelo de videoconferencia, no podemos hacer mucho más, pero a medida que las normas y los protocolos pues se vayan relajando, nos iremos adaptando y la intención que tenemos es retomar la presencialidad poco a poco y gradualmente, pero a medida que se pueda. Pero vamos primero de todo a dar la bienvenida a Esmeralda. Te voy a preguntar mucho sobre el libro, pero sobre todo la primera pregunta que hago a todos los que vienen aquí a hablar de su libro es la pregunta clave, que es ¿por qué decidiste escribir este libro? Bueno, concretamente esa pregunta la respondo en la primera página y es que tocó uno de mis valores, que es el tema de la libertad. Y lo digo así en el párrafo, es que cuando el futuro de una geografía está supeditado parcialmente al voto de millones de personas que han visto reducido su poder adquisitivo durante años mediante el cobro desproporcionado de impuestos obligatorios a cambio de una invención frágil, no garantizada, limitada e imperfecta, pues la libertad de esa geografía está en juego. Y hoy tengo aquí a la familia, de pequeña me dijeron que con la comida no se juega. Eso es lo que realmente me llevó inicialmente a escribir el libro, a motivarme a investigar y a intentar plasmar algo que parece que puede ser temporal con una visión abstracta y conceptual para que ayude más allá del tiempo. Muy bien, pues es una declaración de intenciones importante. Yo te quería preguntar también por ti. Yo creo que me gustaría que nos explicaras un poco quién es Esmeralda y por qué no solamente escribes este libro, sino que haces todo lo que haces. Escribes este libro, has escrito otros libros, divulgas temas relacionados con las finanzas y además eres matemática, trabajas en un banco. O sea, cuéntanos un poco toda esa energía que has catalizado en todo este poco tiempo, porque además eres muy joven hacia todos estos temas. Bueno, pues me formé como matemática, siempre lo he tenido claro, siempre me han gustado los números, la abstracción y los retos en general. Soy muy inquieta, entonces no dejé de formarme, no he dejado ni creo que lo deje nunca. Cuando terminé la carrera de matemáticas, dudé entre especializarme y continuar hacia la astrofísica, que es una de mis pasiones, pero la abandoné porque descubrí algo que en su día desconocía, que era el tema de las finanzas, aparte de porque me becaron en AFI. Como hice el máster en finanzas cuantitativas y a raíz de aquello y empezar a trabajar en banca, cuando terminé el máster, sin dejar de formarme tanto en la parte psicológica como en la parte económica, he ido creando todo tipo de cosas, de proyectos, de entidades, mini empresas lo podríamos llamar, e incluso invirtiendo, siempre con la finalidad de trascender, de hacer algo que pueda ayudar a lo largo del tiempo a la sociedad. Siempre con la premisa, le dije a una amiga que hoy también nos acompaña aquí, de cambiar el mundo, de dejar un mundo mejor del que yo me encontré, sin olvidar nunca también el planeta. O sea, es un poco tener esa visión holística e intentar con pequeñas acciones qué puedo hacer yo como ser humano en este espacio que tenemos aquí. Y lo único que hago es intentar disfrutar por el camino. Y sí, hago todas esas cosas, pero pues mezclando al final todas las pasiones. Muy bien, yo creo que hay que tener metas ambiciosas, o sea que fenomenal. Aparte que tienes mucho tiempo con la longevidad hacia la que vamos para poder hacer muchísimas cosas. Pero te voy a preguntar un poco sobre el libro, o mucho sobre el libro. Primero, el título del libro, porque el libro, siempre que presentamos un libro, decimos lo mismo aquí, que el libro, lo fundamental del libro es comprar el libro y luego leer el libro. Si te lo compras y no lo lees, tampoco sirve para mucho, pero si lo compras y lo lees, pues tiene un impacto importante.
Con lo cual, hoy no vamos a sustituir al libro, hoy vamos a tratar de hablar un poco de cosas que tienen que ver con el libro, pero la clave y lo que tenemos que conseguir es que sea tan interesante que se compren el libro, todos los que nos están viendo, y que además se lo lean. Pero pensando en el libro, el título del libro es ¿Quieres cobrar tu pensión? Aunque realmente entiendo que es más mediático, es más marketingiano, pero realmente lo que explicas en el libro tiene más que ver con el subtítulo del libro, que lo que dice es todo lo que necesitamos hacer para vivir bien en la jubilación. Básicamente porque una de las cosas fundamentales que dices en el libro, bueno, ya lo anticipabas cuando has hecho la presentación, es que no está tan claro que vayamos a cobrar la pensión, ¿no? Esto, o cuánto vamos a cobrar de pensión, ¿no? Esto que normalmente se tiende a no decir, ¿no? ¿Vamos a cobrar la pensión o no vamos a cobrar la pensión? Yo creo que en la explicación has dicho el cuánto es la clave. ¿Cuánto vamos a cobrar de pensión? La respuesta la sabemos todos y en eso todos estamos de acuerdo, que es menos. No des por hecho que la sabemos, yo creo que es importante que lo cuentes. Bueno, pues tenemos un problema en el sistema de pensiones que hay ahora mismo. Entonces, la pregunta, aunque como tú dices es para captar tu atención, no es baladí. Es decir, que hay una probabilidad, aunque remota, de que este sistema, igual que nació hace tampoco muchísimos años, pues termine. Es remota. Lo más probable es que acabemos cobrando la pensión, pero no en la cantidad que existe ahora, que aquí en España es de las más altas de la Unión Europea, roza casi el 80% de nuestro último salario. Esto es lo que se conoce como tasa de sustitución. Vamos entrando ya en terminologías. La cuestión es que no es sostenible porque cuando se creó el sistema de pensiones, cuando se inventó, este era válido y era sostenible en el tiempo con los inputs que lo hacían sostenible. Cuando la esperanza de vida, el número de trabajadores, el número de la masa de personas que trabajan ya no da para que esto sea actuarialmente equitativo, que es lo que ocurre ahora, pues tenemos un gran problema en deuda, en déficit. Además, la tendencia es lo que acaba dando la pista. Llevamos ya muchos años en los que la salida, el flujo saliente de las cotizaciones de todos los que estamos trabajando es mayor a los ingresos. Entonces, las pensiones tienen un déficit creciente y solamente tenemos un pilar en esta geografía. También tenemos la ventaja de que aunque estamos mal y tenemos un problema, ya tenemos otros países vecinos que ya han tomado medidas cuando tuvieron el mismo problema, de hecho antes. Entonces podemos, como buenos imitadores que somos, toda la humanidad, quiero decir, pues replicar lo que ha sido válido en una geografía para poner solución y que siga siendo sostenible. Vamos a repasar algunos temas técnicos de las pensiones que yo creo que son relevantes. En la pensión, cuando hablamos de la pensión, hay una pensión mínima y una pensión máxima, ¿no? Entonces, como el problema efectivamente no es si se va a cobrar pensión o no, sino cuánta pensión se va a cobrar, te quería preguntar que nos expliques cómo funciona la pensión máxima y la mínima y sobre todo qué expectativas le ves tú tanto a la máxima como a la mínima, ¿no? Tenemos una mínima que hace falta una serie de requisitos, haber trabajado X años, tener una nacionalidad, es decir, de una serie de requisitos para cobrarla. Y una pensión máxima que la vas a cobrar igual. Cuando tu salario supera durante un tiempo determinado ese máximo que tú vas a cobrar, que ahora mismo es de 2.700 euros. La cuestión es que esto ahora, si lo vemos de forma aislada, no nos dice nada. Lo tenemos que ver respecto al conjunto. Ahora mismo tenemos unos 9 millones de personas, de pensionistas, que están cobrando unos 11 millones de pensiones, porque hay personas que cobran más de una. Y tenemos 18 millones de cotizantes, que estamos pagando hoy las pensiones de nuestros jubilados. Esto es lo que se conoce como que el sistema es solidario. La clave es que esta tendencia, aparte de la esperanza de vida y la natalidad, que una va en aumento y la natalidad va en descenso, en el largo plazo
Cuando hoy hay 2 personas trabajando para pagar una pensión, se va a dar la ratio de que habrá una persona trabajando por cada pensionista. Esto es insostenible cuando en su día nacieron por 5 o 6 personas trabajando para pagar a un jubilado. Con lo cual, no es sostenible en el largo plazo este pago, que el de hoy, este sistema que tenemos hoy nosotros, es el de prestación definida. Significa que tú ya tienes definida esa pensión en función de lo que ha ocurrido. ¿Cuál es la primera derivada que va a ocurrir y hacia dónde va a migrar este sistema? En lugar de ser de prestación definida, pues, ¿por qué no lo hacemos de aportación definida? Es decir, sabemos lo que estamos dando cada uno de nosotros y lo que vamos a recibir que esté vinculado a una serie de parámetros como la esperanza de vida, el número de gente que está trabajando, etcétera. Lo que pasa es que esa matemática, la matemática de cuánto aportamos y cuánto recibimos ahora mismo, es cambiar ese sistema sería muy desfavorable. Yo creo que José Antonio Erce, que seguro que has coincidido con él en AFI, que además es un sabio de estos temas, siempre dice que nosotros lo que tenemos es un sistema demasiado generoso. O sea, lo que estamos recibiendo ahora mismo o lo que se recibe ahora mismo en pensiones en función de lo que se paga es muy alto. También es verdad que se paga mucho, porque yo creo que todos los problemas que hay en el entendimiento de este tema, que en general esos 18 millones de trabajadores no tienen la sensación del dinero que se está detrayendo de sus nóminas porque no lo ven, y si vieran cuánto dinero en el fondo se les podría pagar de más con el mismo coste para la empresa, pues seguramente a lo mejor se manifestarían por las calles, ¿no? Eso es lo que suelo decir. Aquí has tocado 3 temas. El primero, coincido con Erce, es el de es generoso. Realmente, hoy los jubilados tienen para cobrar pensión los 12 primeros años de su vida, para hacerlo actuarialmente equitativo, es decir, desde los 67 hasta los 79. Pero hoy la esperanza de vida aquí en España es de 86 años, con lo cual están recibiendo más, parece que esto es políticamente incorrecto, de lo que deberían. Luego, el segundo tema que tocas es cómo lo podemos hacer esto justo para que, pues, has tocado el de la transparencia. ¿Qué tal si lo hacemos todo transparente? Porque realmente las personas están hoy cotizando, una persona con un salario medio, esta es una cifra que no está capitalizada, es decir, es neta. Una persona que esté cobrando el salario medio es más de $500.000 de euros en impuestos. Y esta es una de las preguntas que yo lanzo en el libro, ¿es esta persona menos hábil que el Estado para gestionar $500.000 de euros? O sea, que genera $500.000 de euros de lo que estás detrayendo. De impuestos. Y no hablo de impuestos de sucesiones, de libre circulación, no, de impuestos de nómina directamente. Durante toda su vida profesional. Durante toda su vida profesional. Aquí la clave y una de las sugerencias que ya aprovechamos sería, ¿por qué no vemos realmente lo que cobramos en nómina? Porque es un 25% más de lo que vemos del salario bruto. Hay una parte ¿Y por qué crees que no lo vemos? De momento es porque como humanidad somos imperfectos y vamos evolucionando y madurando de forma colectiva y conjunta. No creo que haya un motivo detrás consciente. Entonces, simplemente no lo vemos porque no lo hemos tenido que ver hasta el momento. Una mejora sería como en otros países. ¿Y qué crees que pasaría si se viera? O sea, por ejemplo, alguien que esté ganando total sueldo anual 30.000 euros, Sí. ¿cuánto está cotizando además? ¿O la empresa cuánto está pagando además a la Seguridad Social? Un 25% más. No llega a 10.000 euros. O sea, que tendría un sueldo de 40.000. Sí, ese es su sueldo real, porque la empresa no lo pagaría si no generase más de 40.000 euros, porque no estaría contratado. Cuando contratas a alguien es porque te va a generar más del coste que a ti te supone. Y ese es un salario que le corresponde al trabajador, aunque lo pague la empresa al Estado. Lo que ocurriría cuando hacemos algo transparente es como cuando nos escuchan y nos ven que sacamos esta mejor versión, hacemos las cosas más eficientes. Hablabas también de otro pilar y era la ineficiencia que hay en el Estado. El Estado está muy bien, hemos construido y hemos llegado a un estado de bienestar, pero es ineficiente. Se está viendo que hay una serie de ineficiencias que se puede pulir, se puede mejorar y debemos hacerlo. Cuando hacemos las cosas transparentes, mejoran, o al menos
las hacemos visibles para poder tomar conciencia y decisión sobre ellas. Una de las sugerencias es esta, ver lo que cada uno de nosotros verdaderamente cobramos, y otra sugerencia más sería ver cuánto estamos aportando. Aunque vaya a ser solidario, aunque vaya a ser a futuro, esto ya tiene que ver con las cuentas nocionales. Las cuentas nocionales es un sistema como el de reparto, pero de aportación definida y transparente. Se ve cuánto estás aportando tú a lo largo de tu carrera laboral. Luego ya si eso lo capitalizamos, si eso lo invertimos, ya estamos haciendo algo más complejo, un poquito más sostenible en el largo plazo que lo que tenemos. Bueno, ahí has mencionado varias veces el tema de los pilares. Yo creo que sería bueno que explicaras los tres pilares de la previsión, que son el público, el empresarial y el privado, y también no solo que expliques lo que es cada pilar, sino que, como tú te lo conoces muy bien, expliques un poco el tratamiento fiscal o la necesidad de promoción que hay de los otros dos pilares, del empresarial y el privado, cuando el público comprendes que tiene más incapacidad para llegar, ¿no? Pues como bien dices, hay como tres pilares, que sería el público, que es en el que está basado ahora mismo nuestro sistema, que es lo que se conoce como de reparto, y con lo que se obtiene de las cotizaciones de los trabajadores, con eso se paga a los pensionistas. Y se paga una cantidad ya definida, prestación definida. Hay una derivada que estaría en el híbrido, el de cuentas nocionales. Digo híbrido porque puede ser gestionado de forma pública, pero también puede ser gestionado. Pero es un sistema que no tenemos de momento aquí. No, aquí no existe. Este es un híbrido que sería como algo intermedio. No he llegado ni al de empresa ni al de gestión privada, que es el que está también basado en el libro de qué podemos hacer cada uno de nosotros con la capacidad que tengamos. El público es este. El de cuentas nocionales sería este paso intermedio, que sería como esta mejora del de reparto, en el que ya es transparente y en el que lo que vas a cobrar está supeditado a condiciones como la natalidad, la esperanza de vida y tu salario. Luego está el sistema de empresa. Este, de hecho, es uno, como al final nos tenemos que mover entre todos, estoy ahora colaborando y trabajando en una startup en Neopensión que está basado precisamente en esta carencia, en este sistema que es el de empresa. No es otra cosa que destinar una parte de tu salario a una bolsa que va a ser tuya, una bolsa tuya y que se va a ir invirtiendo a lo largo del tiempo para conseguir, pues, complementar este sistema público. Este sistema ya existe y ya está instaurado en Reino Unido. Claro, está instaurado ya desde todo Reino Unido, no es como lo que yo estoy intentando meter en el país con una startup, pero es otra modalidad, igual de válida. La realidad es que el 93% de las personas que tienen libertad para salirse de este sistema, porque esta es otra connotación que tiene, es libre, es voluntario, se queda. Cuando tú dejas a la persona elegir, en este caso está ahorrando ya de forma indirecta a través del trabajo propio. Y luego estaría el tercer pilar, que sería el de capitalización, que es lo que tú puedes hacer con lo que te queda después de pagar todos los impuestos que pagas, que son aproximadamente un 50% de tu salario, entre directos e indirectos, pues lo que te queda, con ese 30% que suelo decir yo, idealmente que debería destinar a ahorro, a inversión, cuando el contexto acompaña, si no también soy realista, pues esa es la capitalización, el invertir esa cantidad para llegar a tu jubilación, tener también una paga en forma de rentas o en forma de ahorro. Sería el sistema privado, ¿no? Ese. Ahí lo que pasa es que en el sistema privado hemos tenido el problema el año pasado que se ha reducido el mínimo de aportación, con lo cual primero ha limitado la utilización, sobre todo del que tiene que generar un ahorro más grande. Y luego, por otro lado, la crítica desde hace tiempo es que tampoco es un sistema que tenga una fiscalidad especialmente beneficiada, dado que estás usando el dinero para gastarlo dentro de mucho tiempo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con tu afirmación. De hecho, en el libro comento los distintos productos que existen con la fiscalidad asociada y concretamente los planes de pensiones los menciono como una alternativa más que existe con sus características, que son la de ausencia de liquidez, porque tú estás destinando a un producto
durante toda su vida, de manera que tú no puedes acceder a él salvo que entres en una discapacidad o pierdas el trabajo durante una larga temporada o situaciones extremas, es decir, no tiene liquidez. La fiscalidad que tiene el plan de pensiones en este caso es menos ventajosa que el resto de productos existentes, porque tú vas a pagar según el tramo de IRPF que tienes ahora en tu vida laboral. No vas a pagar como un rendimiento del ahorro como en el resto de productos como los ETFs, los fondos de inversión o el resto de activos financieros. Tiene una fiscalidad menos ventajosa y vas a pagar por la totalidad de lo aportado. Con lo cual, si a eso le sumas lo que tú mencionas de ese impedimento fiscal, porque ahora ya se ha reducido, cuando en su día, en 2013, creo que la base era 43.000 de deducción, luego pasó a 8.000, que es lo que teníamos, 8 o 9.000 al año, y ahora ha pasado a 2.000, con lo cual vas a pagar impuestos por todos los ahorros. Cuando en un fondo de pensión, o sea, cuando en un fondo de inversión, estás pagando solamente por la plusvalía, en caso de que la obtengas por la ganancia, no por todo lo que aportas en el fondo de inversión. Hay un sinfín de productos muchísimo más atractivos que los planes de pensiones. Y esto es otra de las cosas que intento transmitir desde el punto de vista educativo para que la persona de forma libre decida qué le conviene más. Que decide luego irse a un plan de pensiones, perfecto, pero existen otros productos con los que se puede construir una cartera de inversión con asesores o de forma autodidacta que puede darle más ventajas. Tú lo que propones en el libro y explicas cómo hay que hacerlo, te hago el razonamiento y luego te pregunto. Tú lo que dices es como la pensión no va a ser suficiente, sobre todo para sueldos, que ahora te pregunto cuáles, a partir de un nivel, o sea, el que tenga una carrera profesional exitosa y su sueldo vaya subiendo por encima de la renta, de la prestación máxima, pues habrá un momento que vaya muy lejos de la prestación máxima en lo que está ganando, y cuando llegue el momento de la jubilación, si se conforma con lo que sea en ese momento la prestación máxima, su calidad de vida va a cambiar, no va a poder mantener el poder adquisitivo. Tú eso, con muy buen criterio, recomiendas que cuando te pase eso hay que complementarlo con otros productos y con otras soluciones. Pero la cuestión es cómo determinas cuál es esa situación en la cual cuando te vayas a jubilar tienes que aspirar a tener un determinado capital. Ahí haces un trabajo y unas recomendaciones en el libro importantes. Aquí voy a ampliar todavía más el espectro. Tú lo limitas a los salarios, porque es efectivamente el que cobre más de los redondeos siempre. Aunque soy matemática, me gusta siempre hablar en términos para... Cuando cobras más de 40.000 euros, que son 37.000, pues durante todo el tiempo que lo tienes que cobrar, que son todos los años de cotización que se van a tener en cuenta para calcular tu pensión, vas a perder poder adquisitivo, indudablemente, porque ahí tienes una pensión limitada. A mí me gusta decirlo de limitada, porque también se utiliza mucho el lenguaje para hacerte pensar de forma positiva sobre aspectos que en realidad no lo son. En este caso, la pensión máxima, lo que se llama pensión máxima, yo prefiero decirlo pensión limitada. Es más real, te hace actuar. Entonces ahí pierdes seguro, pero la realidad es que la media de las personas van a cobrar un 80% de su último salario, en media. Muy pocos van a cobrar la totalidad. O sea, la realidad es que la tasa de sustitución es del 80%, con lo cual esto en realidad es un mensaje para todo el mundo, porque a lo mejor el que vaya a ganar más de 40.000 pues lo quiere complementar, efectivamente, porque si no va a tener una reducción de poder adquisitivo brutal. Pero el que vaya a tener una pensión de 1.500, pues quizás también, sobre todo basándome en datos que suelen ir en contra de lo que uno se piensa. Y es que la gente en general, cuando preguntas, estos son sesgos cognitivos, la gente se piensa que va a gastar, llegada a la jubilación, un 85% de su último salario. Piensan, bueno, llevaré una vida más austera, etcétera. La realidad es que van a gastar 135%. Esto es una encuesta que se realizó en Estados Unidos a miles de jubilados, y la realidad es que necesitaban un 135%, que si lo reflexionas, y eso es uno de los ejercicios a los que acompaño al lector en el libro, es la realidad. ¿Qué hacemos en el tiempo libre? Gastamos. A medida que la vida se va alargando, porque la esperanza de vida, nos cuidamos más.
tenemos tiempo libre, es posible que tengamos familia, nietos a los que visitar, familiares a los que ayudar, la salud no es barata, una serie de parámetros que al final hacen que vayamos a gastar más. Entonces, el ejercicio real y el que debemos hacer es cuánto vamos a gastar. Eso es un ejercicio que acompaño. Como es un ejercicio difícil, lo ideal es hacerlo ya cuando te leas el libro e ir iterándolo. Porque a medida que tú vas proyectando algo, puede que no sea al final la proyección, la realidad que estés viviendo, pero sin duda el hecho de haberlo pensado te va a aproximar a una mejor realidad que si dejas tu futuro a la deriva. Entonces ahí ya entra en juego, una vez que ya sabemos más o menos cuánto vamos a gastar en función de nuestra forma de vivir cuando llegue el retiro, ya podemos complementarlo a través de todas las fórmulas que estén en nuestra mano. Y esa es otra parte del viaje que está también en el libro. Muy bien. En general, ya que es un sesgo cognitivo, que tú sabes y sabes mucho de esto, somos bastante malos, eso dice Kahneman, somos bastante malos previsores de lo que nos va a gustar. O sea, cuando pensamos en nuestro yo del futuro, pues le planteamos cosas con nuestra mentalidad de hoy y normalmente eso acaba, como tú decías muy bien, acaba siendo distinto. O sea, el yo de dentro de X años no va a querer gastar el 80% o el 70% porque este de aquí se lo haya dicho, pues seguramente querrá el 120 y el 130, ¿no? Ahora que tiene tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Si pasamos a la parte de lo que no es pensión, tú en el libro también lo que planteas es, bueno, la pensión puede llegar o no llegar y puede llegar tanto, pero hay que complementar con otras cosas. Y yo creo que haces un ejercicio interesante porque haces como dos partes. O sea, ¿qué puedo hacer en la parte de inversión? Que quizá justo en esta casa pues es la que más nos dedicamos. Te voy a preguntar algunas cosas, pero sobre todo me interesa mucho la otra parte que haces. ¿Qué puedo hacer con la parte del gasto? O sea, ¿cómo puedo organizarme? Y ahí me interesa desarrollar bastantes temas porque te comentaba antes que tienes un componente en todas estas líneas de que mezclas bastante filosofía y eso es muy interesante, pero sobre todo en la parte del gasto es donde me gustaría dedicarle un poco más de tiempo. En la parte de inversión, nuestro enfoque, y es el tuyo, es que lo que tiene que revalorizarse es el patrimonio y tú consideras que la casa, la vivienda, es gasto, pero también es un activo que tendrá un valor a futuro. Y además, sobre casas, eres también una experta, ¿no? Porque has escrito otro libro sobre cómo comprar una vivienda. O sea, ¿cuál es el consejo que nos das respecto a la casa como elemento patrimonial y como que te cueste menos, que es una forma también de tener más ahorro? En este caso sí que intentaba separar mi pasión, porque en este caso hubiera estado sesgada, que realmente el mundo inmobiliario como inversora pues me apasiona. Me anclé a la hora de escribir el apartado de la vivienda como un todo, sobre todo en la característica que tiene esta geografía o muchas geografías también latinas, y es que consideramos la casa como algo emocional. Aquí la mayoría de personas de más de 65 años tienen una vivienda en propiedad. Por lo tanto, han surgido ahora muchas fórmulas, soluciones que dan salida a esta carencia que tenemos hoy en día con el sistema de pensiones, con cómo podemos transformar este activo, esta vivienda, en algo que complemente y facilite la jubilación. Y aquí hay muchísimas soluciones y más que van a haber por la propia naturaleza que tenemos, porque somos un entorno de tener una casa en propiedad. Lo cual no dice que no tenerla sea malo. Esto es algo que quiero comentar. Es por el hecho de cómo somos. Detrás de la casa se puede vender, se puede hacer una hipoteca inversa, se puede hacer una línea de crédito. Lo que vemos ahora en algunos portales conocidos como lo de nuda propiedad, pues detrás hay todo un contrato con unas terminologías y unas características, casuísticas muy concretas que como todo, como cualquier activo y cualquier inversión hay que leer y hay que saber muy bien qué se está haciendo. Tanto si estás en la parte de poner esa vivienda como
un activo como si tú decides entrar en eso como una inversión a futuro. Porque cada una tiene una casuística concreta, pero es una opción muy válida porque es un complemento que puede venir de la vivienda. Es una opción. Y tu recomendación, que es una pregunta muy extendida, que es mejor comprar o alquilar. Aquí habría que hacer el business case pertinente. No hay una respuesta cerrada. Rápidamente, y para poner en situación, hay un ejercicio que es sencillo. Es decir, lo pongo siempre en extremos. Si el alquiler que tú puedes tener por una casa, imagínate en el barrio, en el centro de Madrid, es muy inferior a la cuota que tú pagarías por la hipoteca, pues en este caso te interesa alquilar, porque tú estás viviendo en una casa a igualdad de condiciones con un alquiler reducido. Si por el contrario, comprar una casa en este caso te supone una cuota que dista mucho del alquiler que se está pagando en la zona, es hacer ese ejercicio. Entonces, en este caso te interesa comprar. Es una respuesta muy simplificada, hay que hacerla mucho más elaborada y hay que hacer un estudio de mercado. No hay una respuesta cerrada, ni tampoco hay una respuesta genérica, porque una vez que he dicho esto, anclándome en el producto, en la vivienda, luego ya hay que aterrizarlo a cada caso particular. En ningún caso hay siempre reglas, pero no habría que superar. Por ejemplo, si una persona gana 1.000 euros netos al mes, pues un tope puede ser multiplicar 1.000 por 100, por 1.000, perdón, por 100. De manera que la casa no puede superar los 100.000 euros. Si gana 1.500, la casa no puede superar los 150.000 euros. Tampoco, si tú te vas a comprar una casa y tienes un salario neto de 1.500, pues tu cuota de hipoteca, en general, la suma de todas tus deudas, no debería superar el 30% de tu salario mensual neto. Hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta siempre antes de lanzarnos a comprar vivienda. Si las condiciones del mercado no acompañan, si tu condición laboral, económica o social tampoco, pues no hay que comprar vivienda, hay que alquilar. Muchas veces el contexto no ayuda, pero hay que ser también racional y frío a la hora de saber tomar una decisión y decir, yo no compro. Yo soy un convencido del alquiler, pero bueno, no hay que comprar necesariamente. Aparte de la vivienda, hay bueno, pues otras partes de tu actividad o de lo que conviertes tu ahorro en patrimonio que se revalorizan. Está el propio recorrido profesional. Tú das consejos para aprovechar no solamente ahorrar, sino aprovechar el recorrido profesional. O sea, ¿qué dirías a alguien que todavía le queda tiempo, que no está tan cerca del momento que se le acerca la jubilación y que puede todavía tomar decisiones, que es, bueno, tu generación, que sois muy jóvenes, ¿qué aconsejarías respecto a la parte profesional? Aquí yo creo que hay algo que aplica a todas las carreras que te convierte en alguien libre o en un esclavo, con independencia de lo que ganas al mes. Todo está en la mente al final. Y lo voy a explicar. Normalmente las carreras van increciendo el salario. El gasto, ya tenemos dos palancas, antes las has mencionado, uno es el gasto y otro es el ingreso. Podemos mover las dos, aumentar los ingresos y reducir los gastos. Depende también de la psicología de cada persona. Pero con independencia de esto y suponiendo una carrera laboral típica en la que el salario se va revalorizando con el tiempo, igual que van subiendo los precios, lo ideal es que el gap, es decir, la diferencia entre lo que ingresas y lo que gastas, vaya aumentando con el paso del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes seguir aumentando tu nivel de vida. Puedes gastar, puedes vivir bien, pero tienes que hacerlo de forma racional y consciente y meditada, de manera que ese gap tú vayas siendo siempre el capitán de tu barco, digamos, y no seas, en este caso, el esclavo o la esclava, de manera que gastas todo lo que ingresas, que es lo que mencionaba en libros anteriores. Tú estás asumiendo que hay un gap positivo, quiere decir que hay un ahorro, pero habrá mucha gente que nos está escuchando, sobre todo gente joven,
que dice, yo no sé cómo se puede ahorrar cuando lo que gasto es mucho más de lo que ingreso, ¿no? O no gasto más de lo que ingreso, pero desde luego me estoy quedando sin cosas, me gustaría gastar mucho más de lo que ingreso. ¿Tú qué les dirías a esa gente, que es gente joven o no? Pero vamos, normalmente esta situación se te da también al principio de tu carrera profesional, ¿no? Aquí tocas algo muy importante y es, de mi generación, tenemos ahora mismo en este país un 40% de paro. Ni siquiera hay un salario. Esa es una realidad. Entonces, aquí hay, una vez más, suele haber dos palancas. Una es el contexto, que es con el que tenemos que lidiar y es lo que nos encontramos. Y otro es lo que nosotros podemos hacer. Si el contexto no acompaña, si no se invierte en I+D, si un doctor o una doctora cuando sale está cobrando los 700 euros, como amigos que tengo, pues tenemos un problema como país. Entonces, como en eso no puedo entrar, porque en eso yo no tengo acción, el que tenga un salario, por pequeño que sea, imagínate que tú estás ahorrando 100 euros. 100 euros. Ya no estoy hablando de que haya un recorrido, porque esto efectivamente es una parte, un peso pequeño de toda la masa salarial. Pero 100 euros sostenidos a lo largo del tiempo, invertidos en renta variable durante 30 años, supone una inversión de 36.000 euros, lo que tú has destinado. Si tú lo ahorras solo, esto es para mencionarlo y que la gente también se quede con la idea, si solo lo ahorras, los 36.000 al cabo de 30 años, con una inflación del 2% que tenemos en este país, más o menos se queda en la mitad. No es que vayas a ver 18.000 en el banco, ¿no? Tú Y vas a hay seguir 36 que valen como si fueran 18. Eso es. Pero si los inviertes y los inviertes a un 7% al final, obtienes unos 120.000 euros. Claro que hay meses, o sea, va a haber años que vas a perder dinero, que es la volatilidad, va a haber años que vas a ganar, pero es una inversión sostenida, la inversión a largo plazo y de forma sistemática. Entonces, eso es lo que podría decir, que aunque solo sean 50 euros, gracias al interés compuesto, al final, con un asesoramiento, con una formación, la situación que vas a tener en el futuro, llegada a la jubilación, porque estamos hablando de un largo plazo, va a ser infinitamente mejor que si no haces nada o solo lo ahorras. Voy a empezar a preguntarte por el tema del gasto, porque yo creo que se estarán dando cuenta, los que nos están acompañando, que haces una propuesta, te decía lo de la filosofía, muy estoica, y todavía no hemos empezado a hablar del gasto. O sea, hay dos filosofías fundamentales en Grecia que eran todos parte más o menos del mismo cuerpo. Había los estoicos, que tenían un planteamiento respecto a la realidad muy de afrontarla y de asumir el sufrimiento y las restricciones. Y luego estaban los epicúreos, los seguidores de Epicuro, que eran, o sea, no eran tan viva la vida como luego han pasado a la historia, pero bueno, creían que había que compaginar un poco, precisamente para poder hacer esfuerzos, había que darse de vez en cuando alguna alegría. Pero tu planteamiento en el libro en general, y ahora vamos a ir por partes, pues lo que estás diciendo que está muy bien es hay que ahorrar, no hay que gastar tanto. Haces una crítica, que es por lo que te quería preguntar, al consumismo y seguramente mucha gente te va a decir, tienes razón, pero ¿cómo se hace? No lo sé. La cuestión es que tenemos que darle una vuelta y ya me voy un poquito más arriba del libro, tenemos que dar una vuelta a nuestro sistema económico, porque no es sostenible en este planeta en el que estamos. ¿Pero por qué tiene la culpa el sistema económico de que la gente quiera gastar y no quiera ahorrar? No digo que tenga la culpa el sistema económico, a mí me encanta el sistema que nos ha traído hasta aquí. La cuestión es que en el consumismo en el que hemos llegado ahora mismo como sociedad es lo que no es sostenible, que de alguna manera nos estamos dando cuenta todos y sí que le estamos dando una vuelta, porque la economía puede seguir circulando con otra serie de normas que al final hagan que esto sea equilibrado, con deuda controlada, transparencia, trabajo que hay que generar para todos o cambiar el sistema de trabajo, igual que todo está cambiando porque cada vez vamos a vivir más. Le tenemos que dar una vuelta también al sistema económico tal y como lo conocemos precisamente por eso, porque el consumismo y el crecimiento infinito
Sostenible, sostenible no es. Entonces, dentro de todas las posibilidades, y aquí también hago alusión a la libertad de la persona, cada uno es libre, por eso digo que hay dos palancas, y dos palancas con las reglas que tenemos hoy en día. La de aumentar los ingresos, y hay gente que se ancla en el aumento de ingresos y también el gasto elevado, y es igual de válido que los que son más frugales, entre los que yo me incluyo, en los que tú puedes modificar también tu pensamiento, conseguir estas gratificaciones que le gustan a mi cerebro, yo ya sé lo que le gusta de alguna manera, e intento autoengañarme para decir, pues no caigo en el consumo que hay en la sociedad, le doy las gratificaciones que mi cerebro demanda como persona y como ser humano, y a la vez intento ahorrar lo máximo posible para poder maximizar a largo plazo ese patrimonio. Bueno, justo eso es lo que queremos que nos cuentes, porque tú, por ejemplo, en el libro nos hablas de la alimentación, nos hablas de energía personal, de cosas que están muy bien y seguramente tú haces muy bien y lo que nos gustaría es que nos contaras el secreto. Pero, por ejemplo, hablas también de una cosa que es la aceptación de tu cuerpo. Bueno, pues habrá quien quiera aceptar su cuerpo y habrá quien quiera mejorarlo, hacer cosas, ¿no? Entonces, ese planteamiento que es estoico y que está muy bien, o sea, no te pregunto si es bueno o malo, porque creo que es bueno, pero es cómo se hace. O sea, cómo consigues, bueno, pues tener esa disciplina. Por supuesto que tiene que haber libertad, yo creo que coincidimos que tiene que haber libertad para que uno coma o no coma. No podemos obligar a la gente a estar en forma, le podemos explicar que es deseable estar en forma y tiene que haber libertad para gastar o no gastar, por eso el ahorro es la renuncia. Pero la cuestión es cómo se hace, o sea, qué herramientas usas tú para que eso sea posible. Vale, el autoconocimiento en este caso va a aplicar a los distintos factores que tú estás tratando. Detrás de cada uno de los aspectos que menciono en el libro como el todo que somos y en el que todo está relacionado. ¿Cómo lo llamas? Porque le llamas, tiene un nombre. Holístico. No, pero tiene un nombre, todas estas recomendaciones que das también son... Claves. Sí, algo, haces una relación Sí, de cosas, sí. Sí, hago una serie voy tocando todas las pautas que al final como ser humano nos tocan porque realmente son importantes para la gestión también económica o al revés. Estar bien en cada una de estas facetas vitales hace que te puedas enfocar también en la economía. Pero ¿cómo renuncias a cosas y estás bien? Con autoconocimiento y control mental. Es entrenar muchas veces el pensamiento, la mente, el cuestionamiento. Aquí lo que extraería de todo esto es la filosofía, el pensamiento crítico, el hacerte preguntas. Lo que yo suelo decir en las distintas formaciones, sesiones, asesoramientos que hago es el cuestióname a mí. Cuestióname a mí como persona, como autora de este libro, que sé de esto un poquito y es lo que he intentado transmitir, pero no lo sé todo, sé muy poco, y así todas las personas del mundo. Si empezamos a pensar por nosotros mismos, al final acabamos teniendo un poquito más de poder que lo que nos gobierna alrededor, que está todo interrelacionado. O sea, yo influyo en ti, tú influyes en ellos, o sea, todo está relacionado, pero el poner este pensamiento crítico en todo lo que hacemos es fundamental, porque cada vez que nosotros consumimos estamos votando hasta ese punto. Cuando nosotros elegimos, todas las personas que ahora están viendo aquí esta presentación, han elegido esta realidad de entre las infinitas posibles. Esto es llevado al extremo, un pensamiento. No puedes estar en atención plena y atención consciente las 24 horas del día, porque a nuestro cerebro pues, le gusta mucho el automatismo e ir en piloto automático, porque es eficiente. Pero tenemos que poner foco en la alimentación para vivir más y mejor, poner foco en el gasto o en el ahorro para saber qué estamos haciendo con nuestro dinero, a dónde va nuestro dinero, qué mundo estamos construyendo cada vez que gastamos, la energía, algo tan básico como saber si somos diurnos o nocturnos. Y esta flexibilidad laboral que ahora está llegando, pero que hasta ahora era algo rígido, es algo
que de forma colectiva mejora las horas y mejora la eficiencia y la felicidad también, o la felicidad o llámalo X, porque eso también está muy manido, de todas las personas que trabajamos. No todas las personas tenemos el mismo biorritmo ni el mismo reloj biológico y es fundamental conocerlo para poder sacarnos el partido que queramos. A lo mejor decidimos estar tumbados en el sofá tranquilamente. Igual de lícito es, pero la cuestión es conocernos un poquito más. Y en ese conocernos más no convendría, o yo como lo veo es, en general, cada vez que se habla de estas cosas se tiende a decir que tiene que pasar, que hay que hacer, que el sistema, pero ¿cuánto somos conscientes de que dependemos de nosotros mismos? ¿No? O sea, nos encanta poner la responsabilidad en otro sitio, pero ¿cuánto grado de responsabilidad tiene la persona frente a todas estas cosas? Un grado elevado, en contra de lo que pueda parecer. Tenemos muchísimo poder sobre cada uno de nosotros. Simplemente con las elecciones que tomamos a lo largo del día, esto es un ejercicio de hasta qué punto somos libres. Es como la conquista de grados de libertad en las distintas facetas vitales. Se puede hacer primero con las cosas que están a nuestro alcance. Normalmente lo doloroso, cuando lo elegimos de forma voluntaria, nos hace crecer. Estudiar es doloroso, una carrera, un máster, un curso, el deporte es doloroso, madrugar para hacer algo es doloroso, los conflictos, cuando dices las cosas a la cara y no dices lo que el otro espera y no somos políticamente correctos, sino que el conflicto buscado. No hablo de que nos peguemos, hablo de hablar las cosas. Aquí hace falta también un grado de respeto, de libertad y de madurez para poder escuchar cosas que no nos van a gustar. Pero todo esto es ir, por lo menos, evolucionar hacia algo que puede ser más constructivo y más profundo. Pero tenemos un alto poder y también en nuestra gestión económica. Bueno, yo no sé si vamos a ser capaces de llegar a tu autocontrol, pero yo creo que es claramente, tú lo pones en el libro, una de las claves. Quería pasar a otra parte. En el libro tiene un cierto componente técnico, o sea, tienes fórmulas y matemáticas financieras, porque tú eres matemática, y yo creo que está muy bien que lo incorpores y que además lo expliques y lo hagas fácil. Hay un concepto que está en el libro y que tú has explicado antes, me parece muy importante que profundices un poco, porque yo creo que en general el no financiero y el no matemático no lo valora, pero tiene una fuerza tremenda. O sea, alguien dijo que era la fuerza mayor de la naturaleza, que es el interés compuesto. O sea, me gustaría que muy breve nos dieras unas pautas y por qué es tan importante el interés compuesto, que sobre todo tiene que ver con el plazo, ¿no? Y tiene que ver con la constancia, no ahora sí, ahora no. Pero háblanos del interés compuesto. Bueno, es algo que en el corto plazo no es muy agradecido. Por eso hay que pensar siempre en metas ambiciosas, metas grandes como el complementar tu jubilación, libertad financiera. Hay que engañar a nuestro cerebro con algo que va a ser un futuro mejor, porque en el corto plazo no se ven los resultados mucho. Lo voy a explicar con algo gráfico y es, si tú inviertes una cantidad que te va a dar un 10%, al año siguiente, imagínate, tú vas a tener este 10% más de esta cantidad. No meto la inflación, ni meto impuestos, ni meto comisiones ni nada. Simplemente tienes un 10% más. Sobre esta cantidad, ahora tú vuelves a construir el 10% para el año que viene. Entonces ya no va a ser el 10% del principio solo. Ahora va a ser el 10% de lo que habías metido el año anterior más lo que ya te ha dado de rendimientos. Con lo cual el 10% de esto es mayor a este 10%. Y es un 10% más. Eso es exponencial. De manera que cuando pasa el tiempo, cuando tú ya estás invirtiendo, esto que estamos diciendo del interés compuesto, quiero también dejar claro, porque a mí me gusta hablar siempre desde el punto de vista real. Y por eso hablo muchas veces de la psicología, del miedo, de la pérdida como algo naturales. Habrá años que cuando la persona empiece a invertir sus 50 euritos al mes, pierda, porque los mercados caen. Y aquí ya es cuando nos tenemos que estar metidos en el mercado, en la actualidad, en todo. Pero lo que importa es la tendencia en el largo plazo, de manera que el interés compuesto en el largo plazo
hace que esos 36.000 euros que mencionábamos al principio de la conversación se conviertan en 120.000 con un 7%, gracias a ese interés compuesto, porque se va reinvirtiendo todos los intereses del pasado. Y la fiscalidad, que le dedicas una parte en el libro, tú la tienes en cuenta como gasto, me imagino. ¿Y tienes ahí alguna solución, alguna recomendación? Yo recomendaciones no hago nunca. Nunca. Yo lo que hago es formar para que la persona de forma libre se equivoque. Prefiero que te equivoques tú a que acierte yo por ti. Para que acierte, ¿no? No. Esto lo digo. Prefiero que te equivoques tú, que se equivoque la persona, a que acierte yo por ella. Más o menos como con mi hijo Saúl. Esa es el aspiracional, y debería ser también el aspiracional de un buen gobierno, el minimizar su poder para que los ciudadanos tengan recursos, grados de libertad suficientes para que de forma libre elijan pagar impuestos, montar empresas. Creo que es lo que han propuesto en Ecuador, ¿no? No hay un gobierno en Ecuador que ha propuesto ahora mismo minimizar el tamaño del Estado en Ecuador, que he leído esta mañana. Puede ser. Pero bueno, yo creo que es una propuesta que seguramente mucha gente te seguiría, pero muy pocos políticos probablemente te van a hacer caso ahora mismo, ¿no? Claro, ese es uno de los problemas de la política, que ahora mismo la política depende del 25% de la fuerza votante son jubilados. ¿Cómo vas a tocar las pensiones? Bueno, pero ahí hay un poco noto un poco de demanda intergeneracional, ¿no? ¿Estás criticando a los más viejos? No. ¿No? Estoy criticando ni siquiera a los políticos, el sistema político. El sistema político tiene varias deficiencias, como todos, como yo la primera, pero una de ellas es esa, que el voto depende de lo que le cuentes a los votantes, y no siempre lo que le cuentas a los votantes es lo que le interesa tanto a estos votantes como a los votantes futuros. Aquí sí que hay un problema. Te quería preguntar por otro concepto, y luego hay una cosa que te quiero contar de ese concepto, que es el de la libertad financiera. Te hablas mucho a lo largo del libro, hablas de libertad y propones como un estatus aspiracional el de la libertad financiera. Yo creo que sería bueno que lo explicaras un poco, y luego yo te voy a contar una cosa de esto también. Vale. Bueno, esto es algo aspiracional, insisto. Algo aspiracional porque realmente cuando alcanzas este estatus, realmente lo que las personas que llegan a él no se parece en nada a lo que conceptualmente cree la mayoría de personas. Bueno, técnicamente alcanzas la libertad financiera cuando tienes unas rentas que superan tus gastos, rentas pasivas, o tienes unos ahorros equivalentes al gasto que vas a tener durante el tiempo esperado que te queda de vida. Para que nos hagamos una idea, una persona de 40 años que tenga un gasto de 1.500, teniendo en cuenta la inflación, necesitaría 1,5 millones ahorrado para poder ir gastando con la inflación estos 1.500 euros el resto de su vida. Como esto es muy difícil, prácticamente imposible en la mayoría de casos de la sociedad, la construcción de rentas es algo más factible. Claro, el aspiracional es este, pero quedarte en cualquier punto del viaje hacia la libertad financiera es gratificante porque estás conquistando grados de libertad. No es lo mismo tener solo un salario que tener un salario y una cartera pequeñita de dividendos, porque te empodera, te da más tranquilidad, duermes mejor, al final todo está relacionado. Tienes más tiempo porque tu mente está más abierta. Esa es la libertad financiera como tal, pero hay todo una Nosotros teoría. somos muy partidarios del ahorro y que además el ahorro se invierta y creemos que es fundamental en todo recorrido biográfico que haya un recorrido profesional que es generador de ingresos, pero que tiene que haber un colchón de ahorro, como tú pones en el libro, que se tiene que invertir bien para que pueda cubrir esos gastos futuros cuando no se trabaje. Quizá la libertad financiera coincidiría un poco con el momento en el que se pueda seguir viviendo igual sin tener que trabajar, ¿no? Eso es. Hay un libro que te recomendé de Number, de un americano, que lo explica. Lo que pasa es que los conceptos, y yo creo que en próximos libros, que seguro que vas a seguir escribiendo, estoy seguro que le vas a dar distintos niveles de profundidad en el entendimiento de todos estos conceptos. Pero te quería comentar un
una historia respecto a independencia financiera o libertad financiera que tiene gracia y es provocadora también, que es una conversación que hubo pues, a principios del siglo XX entre un señor que era muy político y muy enreda y además en ese momento pues, de las principales, si no la principal fortuna de España, que se le llamaba el conde Romanones, Álvaro Figueroa, y estaba continuamente, aparte de sus negocios, pues metido en política, en un gobierno, salía y era muy activo. Y en una de esas idas y venidas con otro político que se llamaba Sánchez Guerra, que era, no tenía el patrimonio, por supuesto, que tenía Romanones, pues pergeñaron un golpe, una especie de golpe de Estado. Golpe de Estado que eran light, o sea, de hecho, en el golpe de Estado que hicieron no les metieron en la cárcel, les dieron unos capones y unas multas, porque tampoco fue una cosa muy, muy seria, ¿no? Es lo que pasaba hace 100 años con estas cosas o un poquito más. Y entonces hay una conversación después del fracaso del golpe de Estado entre Sánchez Guerra, que es un político indignado, que dice que en España pues, no se puede estar, que es indignante, que esto no va a cambiar nunca, y que dice que se va a ir exiliado a Francia para siempre y que está desesperado y que ya está harto y fuera. Y entonces Romanones, que tenía todo ese barbaridad de patrimonio, le dice la frase, que es la que te propongo para reflexión futura, que es: el señor Sánchez Guerra no sabe cuánto envidio su libertad financiera. Porque él se podía ir precisamente porque no tenía todo ese tinglado patrimonial que si el otro se hubiera ido, pues habría perdido, ¿no? Un poco el tema de que todo es relativo que también lo pones en el libro. Me encanta. Justo eso lo suelo decir, con cuidado con lo que deseas, que puede hacerse realidad. Sí. En el libro, en el anterior, no en el de quieres cobrar tu pensión, en el de tu llave a la libertad financiera, de que te he traído, en ese cuento, cómo mucha gente, bueno, mucha no, casi te diría que todo el mundo quiere que le toque la lotería. Y bueno, esto los que me conocen lo saben. Yo me he estado preparando durante años porque yo no estaba preparada para que me tocara la lotería hace años. Y esto es una realidad, porque yo vivía y visualizaba, y en su día, antiguamente, pues era un sufrimiento, porque realmente el hecho de que te toque implica gestión, implica miedo, implica tener mucho más de lo que todavía estaba preparada para gestionar. No estaba preparada para gestionar. Y esto es lo mismo. El patrimonio, a medida que va creciendo, como tú dices, por un lado te da libertad, pero por otro lado te esclaviza. Te esclaviza, entonces hay que construirlo de forma muy equilibrada, muy consciente, porque al final puedes acabar siendo un esclavo de algo con lo que la inmensa mayoría de personas sueña. Por eso también lo de los estudios, de que cuando alcanzas una cantidad, con eso ya puedes vivir, pues todo lo que suba por encima ya es irrelevante. Es verdad que la lotería es un fenómeno, en principio es la máxima felicidad en el momento, cuando nosotros nos enfrentamos a lo que viene después, y ahí tenemos experiencia. Normalmente las experiencias de los afortunados por la lotería no son muy buenas. Yo creo que habría que hacer un libro, probablemente un seguimiento de esto, aunque tampoco sería muy bueno hacerlo porque le quitarías mucha ilusión a mucha gente, ¿no? Pero yo creo que, bueno, tiene que ver con una cosa que yo creo que tú planteas en el libro, que es también buscar pues, el sentido de la vida, y yo creo que tienes un grado de preocupación por el entorno también grande. Hemos cubierto la hora, se nos ha pasado en nada. A mí me gustaría hacerte una última pregunta o darte un tiempo para que nos dejes una reflexión relacionada con esto, pues un poco como haces al final del libro. A mí lo que me gustaría trasladar a todas las personas que tenemos aquí y a los que nos vayan a escuchar en diferido es que hagan una planificación. Voy a ser algo práctica. Que los que se lo lean van a poder ver esta visión holística de todo lo que hemos hablado, van a poder profundizar, ser minuciosos o pasar por encima también, porque he hecho como dos caminos, el rápido para que la gente pueda accionar y pueda llegar a una jubilación mejor
que si no hace nada, y el exhaustivo, que es con todos los datos reales para poder llegar igual a una jubilación mejor, pero sobre todo que planifiquen sus finanzas a largo plazo, y con eso ya van a salir de forma indirecta los 6 pilares por los que hay que pasar, que son el de control del ahorro, inversión, diversificación, gestión de riesgo, los flujos entrantes y salientes, y a partir de ahí que idealmente cuestionen todo. Muy bien, pues Esmeralda, yo estoy seguro que vas a volver por aquí con algún otro libro. Cuando pase, espero que ya hayamos superado los problemas de la pandemia, con lo cual esa vez sí tendremos un evento con presencia de público, y luego podemos además aprovechar la terraza para hablar con la gente. Mientras tanto, te seguiremos tu evolución, y quería despedirte con un fortísimo aplauso. Gracias.